Y entonces vamos a ir al inicio de nuestra serie que hemos llamado Pulso. No todos saben, pero este año nos hemos dedicado a el Espíritu Santo, lo que es el Espíritu Santo, y la oración es un componente, o más bien el Espíritu Santo es quien nos permite orar y nos dirige en la oración. Entonces, por eso es la campaña para aprender de la oración, y no solo lo vamos a aprender en los grupos pequeños que van a estar durante las semanas, sino que vamos a estar predicando aquí acerca de la oración también. Entonces hoy ese será nuestro tema. Les pido que oren conmigo para que Dios moje nuestros corazones, prepare la tierra de nuestro corazón, porque realmente necesitamos de Él. Señor bendito, Padre eterno, Padre nuestro, Señor, te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de Jesús alrededor de tu palabra. Te damos gracias porque podemos cantar, podemos estudiar tu palabra, podemos orar unos por otros en este espacio. Y Señor, más allá de explicar que de alguna otra manera qué es la oración, lo cual es bastante difícil, permite que hoy tu Espíritu Santo nos dé hambre, Señor. Nos dé hambre y sed de estudiar tu palabra y de, sobre todo, la oración, que es nuestro tema el día de hoy, Señor. Señor, nos has enseñado en tu palabra que sin oración no tenemos una relación contigo, Señor. No tenemos tu dirección. Dice tu palabra en Efesios 2:10 que tú has preparado un camino para que nosotros vayamos por él, pero es tu Espíritu y es la oración la que nos enseña cuál es ese camino. Entonces ponemos este rato en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de darle una definición a la oración, quisiera empezar con un par de conceptos que nos van a ir ubicando en este tema. El primer concepto que quiero hablar es de la inmanencia de Dios. Pero para entender qué es la inmanencia de Dios, quiero entender cuál es el antónimo de la inmanencia, porque muchas veces entendemos un concepto viéndolo de la otra manera, de una manera que es contraria, de cierto modo. Entonces, lo diferente de la inmanencia de Dios es la trascendencia de Dios. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando de su gran diferencia con nosotros. Estamos hablando de que Dios es supremo, de que Dios es infinito, de que Dios está mucho más allá de lo que podamos imaginar, de que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos también. Dios está exaltado y Dios es inmutable, no cambia, no miente y es perfecto. Entonces, si vemos esta trascendencia, si vemos que Dios es supremo y que Dios no se parece absolutamente a nada a nosotros y Él es infinito, entendemos la inmanencia. La inmanencia de Dios es exactamente lo contrario, es que Dios está en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Y es que Dios está con nosotros, es que Dios sí está presente en nuestras vidas y además de ser trascendente es inmanente.
Dios está con nosotros. Dios no está lejos. Tenemos que entender que cuando miramos al cielo es algo hermoso y ahí nos ubicamos de alguna manera de que ahí esté Dios, pero Dios está aquí. No estoy hablando de panteísmo, estoy hablando de que ese piano es Dios y que Dios está en el piano y que no, lo que estoy hablando es que Dios está entre nosotros. Es Emmanuel, y para esto quiero darles 3 citas bíblicas que lo comprueban. Vean lo que dice Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Después en Isaías 8:8 se vuelve a repetir esta palabra. Dice: pasará hasta Judá, la inundará y crecerá hasta llegarle al cuello. Sus alas extendidas, oh Emmanuel, cubrirán la anchura de tu tierra. Y vean lo que dice Isaías 8:10. Tracen su estrategia, pero será desbaratada. Propongan su plan, pero no se realizará, porque Dios está con nosotros. Esto se le está diciendo a algunos guerreros que van en contra de Israel. Y les está diciendo: hagan lo que quieran, hagan toda la estrategia que quieran, prepárense todo lo que quieran, pero Dios está con nosotros. Y Mateo 1:23 es claro y siempre lo sabemos y lo repetimos, y es que es la profecía que viene desde Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, como podemos ver, Dios es trascendente, pero la gran diferencia de la trascendencia de Dios es su inmanencia. Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros, sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Por lo tanto, si Dios está entre nosotros, podrá Dios ayudarnos en nuestro proceso de santificación. Podrá Dios, el Espíritu Santo, guiarnos a parecernos y a la estatura de Cristo Jesús nuestro Señor. Podríamos definir la oración de muchísimas maneras. Yo escogí definirla por medio de 3 puntos que me parecen importantes. Y los 3 puntos son los siguientes. Primero, la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos ante Dios por cosas que son agradables a su voluntad, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Por medio de la oración podemos confesar nuestros pecados a Dios, y por medio de la oración podemos agradecerle de sus misericordias. Casi me caigo. Entonces, la primera es que la oración es para Dios y que tiene que ver con darle a Dios nuestras preocupaciones y nuestros anhelos. La definición también tiene un componente importante, que es orar en su voluntad. Poco a poco, no importa si usted es un hijo de Dios de hace un día o hace 2 horas o hace años, la oración misma nos enseña a orar en la voluntad de Dios. Yo oro por mi esposa para que mi esposa se acerque más a mí, que yo me acerque más a él y que tengamos un matrimonio más sólido, y esa es la voluntad de Dios. Yo oro para ser un mejor padre y esa es la voluntad de Dios. Yo oro para no ser tan concho y no ser tan jupón, y esa es la voluntad de Dios.
Entonces aprendemos a orar, pero no es orar y peticiones, que sí es lo que hacemos, pero no de cosas tan superficiales, aunque Dios es tan bueno que las toma. Yo estaba orando a Dios para que me ayude a vender el carro, porque Él es mi Padre y puedo darle esa oración, pero lo más lindo es orar cuando es la voluntad de Dios específicamente y la conocemos perfectamente. Después, cuando hablamos de que la oración es en el nombre de Jesús, es porque estamos claros de que es por Jesús que podemos orar y tener una relación con el Padre. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús partió la cortina en dos y ahora tenemos total libertad de llegar al lugar santísimo, total libertad de llegar a Dios. Cristo quitó los obstáculos y el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones, pero es por Cristo. Y además deberíamos saber que Él es nuestro mediador. Y la tercera, la razón por la cual quiero definir la oración es que la oración es una oportunidad de hablar con Dios y confesar nuestros pecados. Dice el libro de Hebreos que nosotros traemos un lastre en nuestras espaldas por nuestros pecados. Nuestra conciencia nos mata por nuestros pecados. Constantemente nos hiere y nosotros nos herimos por nuestros pecados. Entonces, cuando vamos a Dios en oración, le podemos presentar nuestros pecados y, como dice 1 Pedro, depositarlos en Él. Aquí hay jóvenes que no saben lo que es depositar algo en un banco, literalmente. Cuando uno depositaba en un banco, llegaba con la plata y depositaba y después se iba. Y uno se iba totalmente tranquilo de que ese dinero había sido depositado y se iba a quedar en el banco. Y eso es depositar nuestras necesidades a Dios. Dárselas a Dios y estar tranquilo de que Dios se las ha llevado. Dios se ha llevado nuestros pecados abajo del mar, tan largo como es el occidente del oriente, y eso lo podemos hacer mediante la oración. Quien ha aprendido a reconocer sus pecados y a confiarlos en Dios, ha aprendido una de las lecciones más poderosas del Evangelio. De que cuando yo le llevo mis necesidades a Dios, cuando yo le llevo mis pecados en arrepentimiento, esa es una de las columnas más importantes del cristianismo. Porque no tenemos que andar en obras. Hemos depositado nuestras malas obras en Él y ahora andamos en novedad de vida. Por eso es que un cristiano es gozoso. Por eso es que un cristiano es libre para perdonar, libre para amar. Porque no anda cargado, porque puede darle sus cargas al Señor. Los invito a confesar sus pecados continuamente y darle sus cargas al Señor en oración. Eso es orar. Quiero hablar del Padre Nuestro, quiero leerlo y tal vez interrumpir un poquito, porque el Padre Nuestro es una manera de orar, es como un perfil que nos sirve a nosotros cómo orar. El Padre Nuestro uno no lo ora, aunque uno lo puede orar, claro, pero uno no lo ora sin pensarlo, sino que uno ora cada fragmento y cada versículo. Y cuando uno ora el Padre Nuestro, se empieza a dar cuenta un poco de como la estrategia que hay en la oración. Los discípulos llegaron donde Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Es interesante porque ahí en el Sermón del Monte, antes Jesús viene hablando
de cómo los fariseos se sienten justos, de cómo los fariseos hacen sus oraciones como de una manera hipócrita, de una manera muy superficial y que las personas crean que ellos son maravillosos y muy piadosos. Pero cuando Jesús llega, les dice a sus apóstoles, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, trascendencia, santificado sea tu nombre, venga tu reino, inmanencia. Su reino está con nosotros y le pedimos que venga más en poder. Señora, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí ya está pasando de la adoración, de la dependencia de Dios, entra ahora y dice, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea que ahí mismo nos dice, estén en bien con todas las personas hasta donde usted dependa. Y Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, líbranos de la tentación, líbranos de caer. Y después hay otra vez adoración, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, para siempre, jamás. Amén. Hay adoración en el principio, hay petición en el medio y hay adoración al final. Señor, ¿cómo oro? Rodrigo, ore de esta manera. Esta es una de las maneras que usted puede orar o puede empezar a orar. Bendiga a Dios. Recuerde quién es Dios. Que Él es grande, que Él es poderoso, pero que Él está cerca suyo, que Él ha puesto su espíritu en usted, entonces usted está bien. Y después ponga sus necesidades en Dios. Pídale perdón, perdona nuestras deudas y ayúdanos a perdonar a nuestros deudores, todo lo que tiene que ver con nuestro día a día. Y al final, a ti sea la gloria. Señor, te pongo todo esto porque tú eres Dios. Es interesante que en la Reina Valera, creo que es en esa versión, soy un 98% seguro, que esta parte donde dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado, la palabra ahí que es importante es soltar, cuando dice hemos perdonado, así lo traduce la Reina Valera, o sea, ayúdanos a soltar nuestros pecados. Y después dice a los otros, ayúdalos a que suelten sus pecados. Me parece súper poderoso, ¿verdad? Es como, déjenlos, ya no los tengan. Ahora, para tenerlo más claro, ustedes saben que siempre ando buscando diferentes versiones para que nos ilumine la palabra de Dios de diferentes versiones. Siempre utilizamos la Nueva Versión Internacional, pero a veces traemos la Reina Valera, y a ustedes saben que me gusta mucho cómo traduce Eugene Peterson a través de la Biblia que se llama El Mensaje. Es importante saber esto. La Biblia se tradujo y se traduce del griego que se llamaba griego koiné en aquella época. Entonces, hay muchas traducciones de la Biblia, la mayoría que son literales. Hay otras traducciones de la Biblia que no son realmente literales, sino que agarran el concepto que se está hablando en el original y lo desarrolla más, o lo desarrolla de una vista diferente. Entonces, esta versión de Eugene Peterson, que no es
la que recomiendo para leer diariamente, pero sí la recomiendo para leerla de vez en cuando. ¿Por qué? Porque dicen los gringos que Biblia y esto que se habla aquí es de street level. Para los que no son bilingües, street level significa como en el nivel de la calle, en el nivel, esto ha sido traducido para que todo el mundo lo entienda, que es nuestro día a día. Entonces vamos a verlo cómo se traduce aquí. Esto no es inventado, esto es una traducción seria, pero puesta a street level. Y dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, revela quién eres. Haz que el mundo esté bien. Hazlo que sea mejor, tanto arriba como abajo, abajo. Manténnos con 3 buenas comidas. Manténnos perdonando contigo y perdonando a otros. Manténnos de nosotros mismos. Su peor enemigo es usted. El otro día estaba escuchando un sermón de R.C. Sproul que hablaba de cuáles son nuestros peores enemigos, además de nosotros mismos: la carne, el mundo y el enemigo, el diablo. Y nosotros somos el cuarto. Por eso es que hay que predicarnos a nosotros mismos. Señor, tú estás a cargo. Tú puedes hacer lo que quieras. Eres increíble en belleza. Y Eugene Peterson dice: sí, sí, sí. Como decir amén, 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 santo, santo, santo. Cuando la palabra se repite 3 veces es porque la Biblia quiere que quede totalmente claro. Es una confirmación, es como una firma. Dios es santo, santo, santo. Y después de leer el Padre Nuestro se dice: sí, 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 amén, amén, amén. Que esto se realice. Y yo siento que hay algo muy importante a la hora de orar. Cuando nosotros oramos, le compartimos a Dios adoración, le compartimos a Dios lo que necesitamos para hacer su voluntad, nuestras dolencias, nuestros pecados, y lo seguimos adorando. Pero si nosotros ponemos nuestras peticiones debajo de la mano poderosa de Dios, es que nos vamos a someter a lo que Dios quiera hacer con nuestras peticiones. Señor, te ofrezco esto, pero yo sé que lo vas a responder de manera diferente, o tal vez lo vas a responder de manera directa. ¿Qué le está ofreciendo usted a Dios? Está bajo la mano poderosa de Él, y usted sabe que sus caminos son más altos que los suyos. Entonces, espere. Y esperamos, bien esperando, con las velas encendidas. El otro día estaba hablando con una muchacha muy especial, y estábamos hablando acerca yo le hablé de Abraham y de Sara, y cómo Sara no esperó el momento que Dios le iba a dar un hijo. Abraham y Sara continuamente le pedían a Dios, le oraban a Dios y se ponían bajo Dios. Pero llegó un momento donde Sara decidió hacer lo que le daba la gana y le dijo a Abraham que se acostara con la sirviente, y a partir de ese momento empezó la guerra que todavía existe. Y Dios le dio un hijo, el heredero, en su tiempo.
Entonces nuestra oración está debajo de Él y nuestra oración debe ser: te lo ofrezco, Señor, porfa, Padre, dámelo rápido, pero si no, dame fuerzas para esperar. Veamos lo importante que es la oración, que ya lo comenté un poco en Hechos 6, del 1 al 4. Hechos 6, del 1 al 4. Tenemos que entender el contexto de Hechos 6, del 1 al 4. A veces estoy diciendo, a veces digo las palabras mal porque iba a decir Luciana, pero no es Luciana. Ella, mi hija, escuchamos Tres Patines juntos y Tres Patines se repite, dice unas cosas que no tienen sentido y entonces a veces hablo como Tres Patines. No sé si eso es bueno o eso es vacilón. Entonces Hechos 6 del 1 al 4 dice lo siguiente: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los que hablan de la aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12, los apóstoles, Judas había muerto y habían puesto un apóstol nuevo, se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien. Los apóstoles dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Hermanos, lo que vamos a hacer es esto: escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros, hagan todo esto, hombres de buena reputación, para que nosotros los apóstoles nos dediquemos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, la oración era tan importante y no se podía dejar, que entonces hubo que hacer una estrategia y traer más personas. No es que un apóstol o un pastor o lo que sea no debería servirle a las viudas o servirle a cualquier persona. Por supuesto que sí, pero lo más importante que puede hacer un pastor es dedicarse a la palabra, mojarse en ella, estar listo para predicarla y compartirla y enseñarla, y dedicarse a orar por su comunidad, por sus ovejas. Entonces, por favor, vean en serio la importancia que le da la Biblia a la oración. Vean, la solución aquí es cualquiera, pero la oración no se deja. En el espejo, entonces nos preguntamos: ¿hemos dejado la oración? ¿O persistimos en ella? Dios no gana nada. Los que ganamos somos nosotros, de tener comunión con Él, unión con Cristo. La Nueva Versión Internacional en este fragmento, en este pasaje dice: nos entregaremos a la oración. La Biblia de la Reforma dice: nos entregaremos. Y es interesante porque otra versión dice: persistiremos en la oración, nos mantendremos firmes y constantes. Me encontré esta frase que me parece súper poderosa, que dice: uno puede entender la relación con Dios de una persona de manera más reveladora, no cuando declara un credo, no cuando lee algo que tenga que ver con Dios, sino en la forma en que habla con Dios. J.I. Packer decía eso, ¿verdad? De alguna otra manera decía: yo me doy cuenta que alguien es cristiano
cuando esa persona tiene una relación con Dios como Padre. Y está diciendo algo aquí parecido. Vean, uno se puede dar cuenta, es como muy revelador cuando alguien tiene una relación con Dios cercana y entiende quién es Dios de la manera en que ora. Porque yo oro en trascendencia, pero oro en inmanencia. Papá, Señor, amigo, Pastor Supremo. Se revela quién es Él. La oración no cambia a Dios, pero sí cambia todo lo que Dios toca, y Él toca cuando nosotros oramos. Una historia de el poder de la oración. He tenido en la mente y en el corazón a una persona de la comunidad por varias semanas. Y le dije que estaba orando por él. Y me dijo gracias. Y así estuvimos como por 15 días. Cuando yo iba corriendo, me acordaba de él. Y el fin de semana pasado, él había ido como a un paseo con algunos hombres de la comunidad. Entonces los hombres de la comunidad que habían llegado al paseo estaban ahí sentados todos juntos. Y él era la persona por la cual yo estaba orando, era uno de los que habían ido ahí. Y lo que Dios me ponía en el corazón, y yo ya sabía que era una debilidad de él, era que yo me acercara a él a enseñarle a leer la Biblia. Y entonces oré por alguien o no sé qué, y terminó la celebración y me acerqué a él. Él estaba con 2 personas que habían ido con él a ese retiro o a ese paseo. Y me acerqué a él y le dije, vieras que en las últimas semanas te he tenido en el corazón y quiero como juntarnos y tal vez leer la Biblia. Y inmediatamente empezó a llorar. Y cuando una persona del tamaño de uno y más fuerte que uno empieza a llorar, es algo incómodo. Porque uno no sabe qué hacer. Usted no le va a quitar las lágrimas a un gigantón de ese tipo. Y las 2 personas que estaban con él se murieron de risa, pero se murieron de risa como de una manera muy sorpresiva. Y las 2 personas estaban muy sorprendidas y él estaba llorando porque días atrás él estaba expresando en el paseo la gran necesidad que tenía de tener a alguien que le enseñara la Biblia y compartir con él. Entonces Dios estaba trabajando en mí y cuando yo oraba pensaba en esa persona y Dios estaba trabajando en esta persona dándole necesidad que orara, que tuviera alguien con quien entender la Biblia y que le enseñara la Biblia, y Dios nos trajo a la par. Así funciona la oración de vez en cuando. Es un gran ejemplo. Quiero buscarles en el libro de Hechos un ejemplo súper poderoso. Se me perdió Hechos. Un ejemplo súper poderoso de lo que es la oración y lo que la oración puede hacer. Pablo y Silas están en la cárcel. Estamos en Hechos 16:25, por si quieren ir ahí. Traigan Biblia, muchachos, o compren Biblia, por favor. Entonces dice Hechos 16:25. A eso de la medianoche en la cárcel, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar. Ahí hay una conexión siempre, ¿verdad?
casi que es lo mismo para mí, a orar y a cantar himnos de Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció en todos sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero no fue así. Pero vean qué interesante y qué poderoso que Pablo y Silas están en la cárcel y empiezan a orar y a cantar. Empiezan a orar y de repente el Señor, por medio del Espíritu Santo, llega de ¡pum! De manera poderosa y los llena, hace que los otros que están en la cárcel se vean sorprendidos y además les quita las cadenas. Ojo, esto a veces hay personas que predican la Biblia como les conviene. Y aquí no necesariamente está hablando de que se le quitaron las cadenas, entonces Dios quita cadenas. Sí, pero no. Ahí está hablando del poder de Dios. Entonces, sabiendo del poder de Dios, podemos sacar conclusiones. Pero alguien agarraría este texto y dice, el Señor te puede romper las cadenas. Y, sí, pero el texto no es eso lo que está diciendo. Sí, está diciéndolo. Pero más allá lo que está diciendo es que Dios es poderoso ante cualquier situación. En la cárcel, en su casa, donde usted esté. El cielo literalmente se abre cuando alguien ora a Dios. Ayer un amigo que es de esas personas que panderetas, ¿verdad? Panderetas pero que gracias a Dios existen porque aman la oración, aman muchas cosas, pero esta persona ama la oración y siempre viene y me explica cosas, porque yo necesito que me expliquen cosas. Yo no sé, a mí a veces mi esposa me dice, pero yo digo, pero Lucy, es que yo no sé nada de la Biblia, y Lucy me hace. Y es verdad, yo no sé nada de la Biblia, ni ustedes, sabemos poquitico. Y entonces ese hombre viene y me ayuda y me dice, vea, Rodri, y yo dije, esto se lo tengo que compartir a la comunidad. Vea, algo poderoso, Rodrigo, cuando las personas no saben orar o cuando las personas les cuesta, es poner una silla en donde ellos oran. Y entender, ponerse en su mente y en su corazón que en la silla está sentado el Señor. Y empezar a hablarle al Señor que está sentado en la silla. Yo me gusta orar, aunque creo que mi personalidad no lo expresa, pero yo me encanta orar, puedo orar muchas veces. Pídame oración porque no se me olvida. Si eso sonó como rajón, no, perdónenme porque no quiero decir eso. Entonces, si a usted le cuesta orar, trátelo de la silla. Póngala ahí. El Señor está sentado ahí y háblele de tú a tú.
Mateo 6:6 dice lo siguiente. Las personas que están ahí arriba pueden buscarlo porque vamos aquí con calma. Porque es un consejo. Pero tú, y ese tú es usted, y soy yo, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y ponga la silla. No. Pero cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, o sea, intimidad, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Lo que está diciendo no es que hay cosas que son un secreto, que no se puede contar la oración que uno está haciendo, pero lo que está diciendo es: cierre la puerta, transpórtese, camine hacia un lugar importante donde usted se sienta cómodo, en intimidad, y ore ahí. Y después dice, ¿verdad? Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Porque qué maravilla debe pensar Dios cuando ve a sus hijos apartarse del tumulto, apartarse del mundo y venir donde Él y querer conversar y querer que Él le enseñe a uno. No me voy a meter en problemas. Cuando usted corre, va pensando en personas y las está poniendo en oración. Cuando usted está nadando, piensa en las personas y las está poniendo en oración. Cuando va en el carro, lo mismo. Pero para mí, sinceramente, no es lo mismo que cerrar la puerta y estar en intimidad con Dios. Porque cierro la puerta y digo, que pase lo que pase con el mundo, esto es lo más importante y yo me aparto para el Señor. Apártese para el Señor 5 minutos, 2 minutos o 45 minutos. De hecho, hay una versión muy vacilona, muy interesante, porque habla de que entremos al closet. Que nos alejemos de todo y que entremos al closet. Obviamente tiene que ser un closet bien grande. Pero ¿verdad? Yo me imagino una persona metida en el closet y cerrando las puertas y con una posición muy buena delante de Dios. Métase en el closet. Y lo último que quiero compartirles es cuál es la fundación en la que se habla de Dios. Nosotros nos acercamos a Dios sabiendo que la cama, que la fundación, la roca en la que estamos orando es la cruz de Jesús. Es gracias a la redención, es gracias a que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz que podemos acercarnos a Él, a Dios. Es gracias a Jesús que podemos orar, porque por sus llagas fuimos sanados, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y ahora son nuevas. Entonces, yo oro para que se me venda el carro. Yo oro para ser un mejor esposo. Yo oro para que Dios esté en medio de mi familia. Yo oro para que mi hermana conozca a Dios. Pero todo esto sé que lo estoy orando
porque Dios tomó mi lugar y lavó mis pecados. Vamos a orar.